rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram de Omar Hernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos vean y a qué hora nos vean, por supuesto. Saludos a toda la gente que nos ve en www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias también a la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube en diferido. Nos puedes buscar en YouTube como RCR750, RCR750, y también como Radio Caracas Radio. Allí, cuando tengas un rato libre, nos puedes ver completamente en diferido en YouTube. Bueno, es noticia, Daniel, a esta hora, otra vez, Piedad Córdoba. Nosotros estamos hablando de Piedad Córdoba en estos días. Piedad Córdoba ha salido reseñada en la revista Semana de Colombia porque ha sido citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia. Imagínate tú. Ha sido citada a declarar después del reportaje, después de la denuncia que ha hecho el diputado ecuatoriano Villavicencio, diputado y periodista que fue perseguido por el régimen de Rafael Correa. Lo encarcelaron y se fue al exilio además. Y a la caída de Correa es electo diputado al Parlamento ecuatoriano. Ese background de ese señor es importante, porque no es cualquier persona, es un tipo que tiene años investigando la corrupción de Rafael Correa, de Omar. Eso es importantísimo, porque estamos hablando de un tipo que se dedicó a investigar los actos de corrupción de Rafael Correa y pagó con cárcel y exilio dicha acción. Y ahora no solamente sigue denunciando, sino que está yendo a los organismos, como diputado, está yendo a los organismos a denunciar al tipo. Y con un legajo de 10,000 pruebas documentales, entiéndase, planes de vuelo, fotografías, documentos de vuelo, manifiestos de carga y pasajeros, transferencias bancarias, grabaciones, etcétera. 10,000 pruebas en total tiene el expediente. Él se fue para Colombia y le dijo a la Fiscalía colombiana: aquí les traigo este tuqueque para que le saquen cría. Aquí lo tienen. Aquí tienen este regalo. Esta señora, ustedes saben lo que ha hecho, y esto es importante para las instituciones colombianas. Porque ¿cómo es posible que todos estos años las instituciones colombianas no hayan investigado a Saab, ni hayan investigado sus vinculaciones con el régimen venezolano? ¿A qué estamos jugando aquí? Tiene que venir un periodista y diputado ecuatoriano a decirle al país donde desarrollaron sus fechorías Saab y Piedad Córdoba: miren, aquí están las pruebas, y se las lleva. Entonces ahora la fiscalía anda con aquello en dos manos. Sí. Porque están obligados a investigar lo que durante 15 años se han negado a hacer, que son las vinculaciones de esta señora con la corrupción venezolana, con la corrupción chavista. Entonces ahora tienen que investigar. Y tuvieron que salir a correr. Entonces ahora va, la señora la cita a la Corte Suprema y empiezan a salir. Yo he visto las declaraciones de la señora. Mi programa de hoy fuera de horno está dedicado al caso. Me dediqué a escuchar, por eso que estoy dateado. Estudié, hice la tarea hoy, señor Omar Hernández. Menos mal. Mira, me escuché y vi todas las entrevistas que la señora ha dado. Bueno, para empezar, la señora está un poquito obsoleta, periclitada y descanganchada, ¿viste? Pero es que los años no pasan en vano, y el chavismo tampoco. Sí, pero cuando la gente uno está sabe enterada, que es peor para la vida, si que a uno le pasen los años por encima o que lo arrolle el chavismo. En el caso de ella pasaron las dos cosas. Pero ella la arrolló el chavismo, no sé, pero no sé. Y Chávez. Porque eso de decirle que pasaron por encima suena feo. Aunque quizás sea molde. ¿Cómo pasa el tren por los rieles por encima? Bueno, ella no es ningún riel. Pero te voy a decir una cosa. Pasa la vida por las personas por encima. La vida nos atraviesa, nos pasa, nos trasciende. Está bien, doctor. Caramba, disculpe usted. Me puse a ver a las entrevistas de la señora, y la señora está fuera de sí. El odio que le tiene al diputado Villavicencio, bueno, lo odia más que a Uribe. Lo cual es mucho decir.
que ya mucho decir, lo llama. Además, la tipa es ruin. Por eso es que a estos bichos no se les puede tener compasión, porque ella podrá llamarse piedad, pero no ha tenido piedad con la gente. Dice, ese es un exconvicto. Oye, qué maravilla, qué maravilla. O sea, un régimen agarra y mete preso a una persona siendo inocente y luego que la persona demuestra su inocencia, sale en libertad y es electa como diputada, entonces ella le dice, ese es un exconvicto. ¿Por qué no le dijo exconvicto a Chávez? Porque Chávez era un asesino exconvicto. ¿Por qué no le dice exconvicto a Michael Moreno? Porque ese sí es un exconvicto. Convicto de verdad. Ah, no. Y a Diosdado Cabello, ¿por qué no le dices convicto? Ah, no, el convicto es el periodista pero que lo está acusando. Estuvo preso como 3 días nada más. No, Diosdado Cabello estuvo preso. Lo que no se sabe de Diosdado Cabello es dónde estuvo el 4 de febrero. Eso es otra cosa. Pero preso todavía lo estamos averiguando. Estuvo preso desde el mismo 4 de febrero hasta que los amnistiaron a todos. Pero fíjate, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esta señora entonces airada. Entonces yo la estaba viendo en una entrevista que le estaban haciendo por Zoom, ¿no? Entonces la señora estaba haciendo una entrevista desde el teléfono. Y entonces tú sabes que cuando tú tienes un teléfono, cuando tú tienes un iPhone 13 Pro recién comprado, ¿verdad? Nuevo, con esa cámara tiene varios problemas. El primero que tiene es que es chismosísima. Chismosa, esa cámara muestra todo, porque tiene aquella capacidad. Entonces la señora se puso el teléfono así, mira, ya estaba haciendo la transmisión así. Porque en 4K. Así. Y entonces se le veía, oye, cuando yo veo... La tipa se le veía descompuesto. Para empezar, de verdad, esa señora tiene muy buen lejos, ¿viste? Pero es lo único bueno que tiene. El lejos. Pregúntale a Ezequiel Zamora, que la ha calibrado tanto. Y entonces se le veía como pero lo que más me impactó, y me disculpan la frivolidad, pero es que ni mucho menos quiero yo estar denigrando de una persona. De ocasión, ni mucho menos de una dama, porque aquí la gente cree que entonces no, mira. La señora tenía unas pestañas postizas que parecían unas viseras. Pero eso es para que no le pegue el sol. Yo creo. Lo que pasa es que ella tiene que ponérselas más arriba, porque con la frente que tiene que ponérsela por lo menos. Oye, pero yo veía yo decía, pero Dios mío, eso es un segundo piso. No entendí. Entonces, y bueno, con su turbante, con sus ropas carísimas, porque ella será socialista, pero bien vestida hasta el cadalso. Entonces la señora indignada diciendo que ella toda cantidad de realidad. Y usted dirá, bueno, pero tú te estás metiendo con una señora. Ella se metió primero con mi país. Yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Algo tengo que decir ese señor. Algo puedo decirle. Entonces, a esta doña, bueno, indignada, ¿no? Pero entonces la tipa, es que el problema es que la gente habla de más, ¿vale? La gente, esa lengua, demasiado. Mira, a los delincuentes hay que dejarlo hablar, ¿viste? A los delincuentes hay que dejarlos hablar, porque como ellos, para ocultar sus delitos, se sostienen sobre mentiras, en algún momento se les van a cruzar las mentiras, caen en contradicciones y es ahí donde lo agarran. Eso me lo han enseñado mis amigos policías, porque yo sí creo en la amistad de policía. Entonces, bueno, la tipa tú le dejas hablar, bueno, y las cosas que dice, hay un momento que la tipa dice en una entrevista que le da al programa Un Café con JJ, se llama el periodista. La tipa dice: yo hablé con la empresa a la cual le alquilo los aviones para preguntarles si alguno de esos aviones era de SAP. Ellos me dijeron que no. Y yo dije, caramba, o sea, ya no compra boletos, ya alquila aviones. Eso. O sea, ¿viste esa? Tremenda izquierda. No, si eso es con la izquierda, deja que use la derecha. No la quiero ni ver. Bueno, en el caso de Piedad Córdoba, lo que pasa es que Piedad Córdoba tiene las fotografías y los videos en contra, porque doña Piedad, cuando Chávez estaba vivo, ya estaba pasando la mal, Chávez estaba enfermo ya. Hay unos videos de Piedad Córdoba, por supuesto, visitando Miraflores. ¿Y quién estaba con Piedad Córdoba? Por ahí está el video, se ve cuando hacen una ronda con empresarios y tal, no sé qué. Viene Alex Saab, prácticamente cuyo lazarillo era Piedad Córdoba. Entonces, ¿cómo tú te explicas? Ahí es donde está la razón de todo esto. Que pasados 10 años, porque eso fue más o menos por el año 11, justo antes de morir Chávez, 1 o 2 años antes,
¿Cómo tú te explicas que hayan pasado 10 años, que Alex Saab, bueno, se le haya enjabonado prácticamente con Alex Saab, se han hecho jornadas de enjabonamiento universal? O sea, el tipo lo conocen aquí, en Singapur, en Japón, todo el mundo sabe quién es Alex Saab. Todo el mundo dice, no, es el que le guardaba los reales a los chavistas allá en Venezuela. Tal. ¿Y cómo tú te explicas que el elemento, el vaso comunicante, que era Piedad Córdoba, del país de origen de Saab, que es colombiano, con Colombia, y es Piedad Córdoba, no haya nunca resultado ni siquiera investigada? Entonces, eso es muy curioso y parece que, como tú has dicho, con todo esto no fue solamente este diputado, creo que hay más diputados ecuatorianos metidos en esto, las denuncias de Alex Saab. ¿Por qué? La gente dice, pero porque son unos ecuatorianos los que denuncian. Bueno, estimado amigo mío, lo que ocurre es que en Ecuador está prendida la de San Quintín también, porque cuando empezaron a jurungar las empresas de Alex Saab, figura Rafael Correa y el vicepresidente de turno de Rafael Correa en aquella época, creo que era Jorge Glass, sale también salpicado en los casos de Alex Saab, porque Alex Saab era una especie de pachá, pues muy en honor a lo que eran sus orígenes, sus orígenes, digamos, étnicos. Él repartía, daba el vuelto y le daba a todo el mundo. Entonces, el tipo era como un pachá. Pero el problema no es que aparezca Rafael Correa. Esa no es la preocupación que hay en Ecuador. La preocupación en Ecuador es que, no, hermano, la preocupación es que en el entramado de corrupción que montó Saab con la anuencia de Rafael Correa y su régimen en Ecuador, luego de haber sido agenciada su presencia en ese país por Piedad Córdoba, se burlaron de las reservas monetarias de Ecuador, un país que está dolarizado, la bicoca, de más de 3.000 millones de dólares. Pobrecito, Allí es donde está el problemita, ¿sabes? Para tomarse el café allá en Bélgica que tiene Rafael Correa, porque tiene que tomarse su café. Bueno, para dejar la propina, porque ¿qué fue lo que hicieron los tipos? Los tipos montaron una empresa, una cosa loquísima. Los tipos montaron una empresa en Ecuador. 3 días después de haberse registrado la empresa en Ecuador, ya la empresa estaba firmando un convenio en Miraflores para la construcción de unas casas prefabricadas, fabricadas supuestamente en Colombia. Es decir, una triangulación. O sea, Ecuador, el eje Quito, Bogotá, bueno, Bogotá no, Barranquilla, Quito, Barranquilla, Caracas. O mejor dicho, Quito, Barranquilla, Miraflores. Pero es que además hay otro detallazo en todo esto, que debajo del turbante de Piedad Córdoba no solamente estaba escondido Alexa, estaba escondido también Juan Manuel Santos. ¿Y quién llevó a Juan Manuel Santos a Miraflores? ¿Quién llevó a Juan Manuel Santos a Miraflores? O mejor dicho, ¿a quién llevó Juan Manuel Santos a Miraflores? A Saab. Él iba en la delegación de Juan Manuel Santos, la delegación colombiana, para la firma de convenios de cooperación entre Venezuela y Colombia. Y se ve muy bien, muy cómodo al señor Juan Manuel Santos sentado con el difunto Chávez al lado y como secretario de actas recibiendo las cosas, como era su papel en aquel momento, Nicolás Maduro, el canciller. Entonces, bueno, es que el asunto es, yo no sé si para ganarse el premio Nobel de la Paz hay que tener prontuario criminal, de verdad no lo sé. Últimamente lo estoy sospechando, porque de verdad, con todas las que está cayendo, al señor Juan Manuel Santos hay que sentarlo en el banquillo desde hace rato. Pero ahorita, con esto que estamos viendo, Neomar, estamos viendo el entramado de corrupción. Porque ¿para qué usaban ese dinero? Para financiar la actividad política de estos políticos delincuentes, para la expansión del chavismo por el continente, para la compra de conciencia, para el establecimiento de regímenes del mal en toda la zona. Entonces, estamos hablando de un esquema bastante parecido al que se utilizaba en Odebrecht, con sus diferencias, pero con una voracidad por parte de esta señora Piedad Córdoba, que parece que necesita mucho real para comprar muchas telas para hacerse muchos turbantes, porque yo no entiendo aquí esto. Y de paso, otra cosa, y me disculpa que me instale, pero te voy a decir una cosa. Estos tipos dicen ser socialistas, ¿no? Y ya nosotros somos que más que socialistas, lo que son es socialistas.
Pero además de esto, son unos tipos que en la escala de la ruindad humana están en las más altas cotas, porque el entramado que montaron con esa sabandija que es Saab, lo que estaban haciendo era virarse unos reales con la excusa de hacerle casas a los pobres y darle comida a los pobres que no tenían suficiente alimento y que por el bloqueo económico y que por culpa de los gringos. Y los tipos en ese trajín se virlaron $3,000 millones de las reservas ecuatorianas y quién sabe cuánto, porque no hemos logrado cuantificar cuánto se virlaron de Venezuela. Ese es un detalle importante. Diciéndose socialistas y que estaban dándole recursos a los pobres, casa y comida, y lo que hacían era venderle comida podrida. ¿Qué se puede esperar? Porque me vengan a decir a mí, ay, no, que cuidado, no la trates así porque es una dama. Oye, por favor, vale. Daniel, por favor. Ese es un detalle importante porque, en efecto, casos de corrupción política hay en todas partes del mundo. No vamos a caernos a muela aquí de que somos los latinoamericanos o es solamente Venezuela. Sin embargo, si tú te rebuscas muchos casos de corrupción donde hay empresas fantasmas, tal, las estafas o los sobreprecios o el tráfico de influencia para, por ejemplo, acceder a bonos del Estado, que son promesas de pago de deuda, generalmente afectan a gente que tiene mucho billete. Y yo no estoy aquí viniendo a justificar el robo de los que más tienen versus un robo que es digamos, más deleznable, que es el de los que menos tienen. Robo es robo y su apellido es crimen. El caso es que en el caso de los chavistas y sobre todo de Alex Saab, en efecto, los robos se han dado en programas sociales o políticas públicas que se supone eran para gente muy humilde. Realmente no era ni siquiera gente humilde, era gente que prácticamente no tenía nada, porque no tenía ni dónde vivir. Estamos hablando de la gente beneficiaria de la Misión Vivienda, estamos gente que no tenía cómo llevarse un pan a la boca, que no tenía con qué comer. Entonces con ese cuento y esa pretendida justicia social se hizo la misión de la Caja Club. Ahora, ¿qué de ruin hay en eso versus, por ejemplo, casos de corrupción en los que, bueno, no, se pierden o se traspapelan unos bonos y no honran las promesas de pago? Bueno, el que compra unos bonos es un tipo que invierte en la bolsa, es gente que tiene billete. O lo que hay detrás, por ejemplo, de una estafa millonaria donde estafan inmobiliarias. Que estamos hablando de que dueños de inmobiliaria tienen mucho dinero. O sea, no estamos hablando de gente que sale a la calle de 8 a 5 del día para ver cómo se busca el pan del día. Oye, hay que ser bien ruin para, de paso de ser ladrón, robar a todos los que tú dices o robar en nombre de todos los que tú dices que tú llegaste a defender, que son los pobres de este país, los pobres de Venezuela. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial porque se nos hace más largo este pabilo y venimos con más de ella. Así nos va a caso de los presos políticos a la vuelta del corte. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad,
con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, mucha gente recordará los acontecimientos de 2019, en los que en medio del furor de la emergencia del llamado gobierno interino, se llamaba a los militares a ponerse del lado correcto de la historia. Y hubo un grupo de militares, además muy jóvenes, muy valientes, que en la ciudad de Caracas, específicamente en Cotiza, terminan tomando de alguna manera las instalaciones de allí donde estaba el parque de armas. Recuerdo en Cotiza, se produce una protesta incluso ciudadana, la gente baja a la calle a apoyar a estos militares, pero luego ocurre lo que ocurre en Tiranía, porque estos militares terminan siendo detenidos y al día de hoy, según lo que yo entiendo, la mayoría de ellos, si no todos, siguen completamente en prisión política, como lo hemos reseñado ya en otras oportunidades. Hoy tenemos uno de estos casos de uno de los muchachos detenidos en aquel día de 2019, y se trata del sargento de la Guardia Nacional, Eber Glot Vázquez. Y para hablar de su caso tenemos a su madre, la señora Elaida Vázquez, con nosotros a través de Zoom. Buenas tardes, señora Elaida, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Buenas tardes. Cuéntenos cuál ha sido más o menos el resumen de estos 3 años ya, casi 3 años literalmente de la prisión de su hijo. ¿Dónde está detenido actualmente? ¿Cómo ha vivido él esa cárcel después de haberse manifestado con sus compañeros de arma aquel día, cuando, bueno, la gente incluso los apoyó? Porque ahí se produjo, cuando se habla de situaciones donde hay conjunción entre los cívico-militares, ese día, bueno, hubo muchos vecinos de la zona que salieron incluso a proteger a los soldados que estaban allí. Fueron detenidos y entiendo que siguen detenidos la mayoría de ellos. ¿Cuál ha sido el caso de su hijo, el sargento Glot Vázquez? Bueno, el caso de mi hijo es muy particular porque ese día, cuando sucede eso, él estaba montando guardia en las instalaciones de Macarao. El día domingo, de hecho, hablamos y me dijo que no lo había ido el día a buscar para colocar su relevo. Y me pidió saldo para llamar a su compañero para que lo pasaran recogiendo. Ese día el Jeep lo recogió a las 10:30 de la noche y es cuando lo suben para allá, para Petare, cuando sucede todo lo que sucede. Yo me entero por los medios de comunicación y por Facebook de lo ocurrido, y cuando nombran a Macarao yo me lleno de mucha angustia y mucho temor, porque yo no sé realmente lo que estaba pasando. Me empiezo a llamarlo y él no responde el teléfono. Inmediatamente siento que pasa algo con Eber y me voy a Caracas. Mi recorrido fue durante 45 días. Viví momentos de angustia. Fui la única mamá que no pudo ver a su hijo sino después de 45 días. Tuve 3 semanas preguntando en Boleíta, en Dijecín. Fui a Macarao. Los lockers fueron abiertos. Perdió toda su documentación, uniforme, todo. Vivimos unos 45 días de terror y de angustia. Tuve que hablar en el Fuerte Tiuna cuando él fue trasladado para allá para que me dejaran verlo, pedirle a un sargento de nombre Pavón que por favor me permitiera hablarlo. Fue cuando habló con el mayor y me permitieron ver a mi hijo durante 45 días encerrado ahí en el tribunal en Fuerte Tiuna. Okay. Antes de que pasara todo esto, yo recibo una llamada
de DIJESIN. Ya yo había ido a DIJESIN y pregunté buscándolo, porque yo andaba buscándolo desesperada, pero no sabíamos dónde estaba, dónde lo tenía. Yo fui a DIJESIN, le pregunté a un guardia que estaba ahí, me dijo que no podía dar ningún tipo de información porque era orden presidencial. Entonces, bueno, yo le dije al guardia que iba a esperar, pues que me avisaran que estaba muerto y que retirara el cadáver, que de ahí no me iba a mover. Fue cuando a ellos lo sacan por la parte de atrás y ya de una vez lo presentan en tribunal militar y yo inocente de todo lo que estaba aconteciendo. Eso fue unos 45 días de mucha angustia, mucho terror, donde ellos fueron presentados a tribunal militar. Casi 3 meses estuvieron en Fuerte Tiuna cuando los trasladan a Ramo Verde. Mi hijo se encuentra actualmente en las instalaciones de Ramo Verde. El 21 de enero del 2019 fue el caso Cotiza y el 21 de este año ya va para 3 años. Caso que nunca más los han subido a tribunal, no se sabe nada de nada, no se sabe qué va a pasar y nadie habla nada del caso de Cotiza. No se supo, no se supo más nada del caso de Cotiza. ¿Cuál es el estado legal de ese caso? En tribunales muertos, no hay ni siquiera razones para no hacer las audiencias, no se dice nada. Uno va y pregunta en tribunal militar y en tribunal militar solamente hablan de una orden presidencial, no tocan el tema, no te permiten ver un expediente y sacar copia. Tú no sabes ni siquiera de qué están acusando a tu hijo. Simplemente la primera vez que tenía 25 cargos, un joven de que cuando lo detienen tiene 19 años. Mi hijo cumplió el 16 de diciembre 21 años. Y él no sabe ni siquiera. Cuando ellos lo desaparecen, a ellos los sacan a las afueras de Caracas, ellos fueron torturados, fueron esposados durante 45 días. La única mamá de todos esos muchachos de Cotiza, que los vio cuando lo llevaron a militar, que pudo darle un bocado de comida a mi hijo, fue una mamá de un compañerito de él que le permitieron, pues como pudo, se metió en el tribunal militar ese día, persiguió ese carro porque lo llevaban ahí y los pudo ver. De ahí nadie había visto a esos muchachos, sino cuando ellos los trasladan a Ramo Verde. En Ramo Verde, bueno, señora Eladia, fue terrible, ya yo voy para 2 años que no lo veo. Después de la pandemia ya yo voy para 2 años que yo no veo a mi hijo. Ahora fue que permitieron las visitas. Usted, desde el tiempo en que se suscitan todos los hechos, ¿cuánto tiempo pasó sin poder ver? ¿Usted no lo ha visto más? Yo lo vi el primer año cuando eran las visitas, viernes, sábado y domingo. Pero después ya yo voy a cumplir 2 años que yo no veo a mi hijo. Empezó la pandemia, no permitieron visita en Ramo Verde, querían que uno visitara a sus presos por una malla. Ahora tienen alrededor de un mes, sí, creo que va a cumplir un mes que empezaron las visitas nuevamente a las mamás y a las cónyuges, solamente. Y aún así, no habían permitido visitas. ¿Y usted ha podido verlo en estos días? No. Ahora, yo no he visto a mi hijo. Señora Eladia, y en todo esto, porque estamos hablando de tortura, estamos hablando de maltratos. ¿Cómo se encuentra su hijo en su condición física, su condición ahorita personal? Actualmente su condición física es una desnutrición muy severa debido a que la alimentación no es la adecuada. Y que bueno, tiene que sujetarse a la mala alimentación, a esa agua de arroz. Y que bueno, que lo poco que nosotros como padres trabajamos y le podemos enviar a ellos o le hacemos un mercadito y se lo llevamos. Siempre ahí la alimentación no es la adecuada. Actualmente él sufre de una alergia muy severa, él sufre de sinusitis. Eso también con el frío no lo ha dejado tranquilo. Y bueno, estamos en esa lucha. Señora Eladia, esto por supuesto para una madre, pero para una familia también trastoca. ¿Cuántos hijos tiene usted? Actualmente me quedan 2 hijos. Ever, al momento de que él decide ser guardia nacional, él estaba estudiando ingeniería industrial en la Santiago Mariño, el
quinto semestre de ingeniería industrial. Mi hijo no es ningún delincuente y yo tuve 3 varones. Hace 3 años se me murió uno con la malaria, con el paludismo, por no tener medicamento para darle a tiempo. Y actualmente, hace 1 año, se murió el papá de él con la cuestión del COVID. Usted, señor Eladia, toda esta situación, yo, por supuesto que nosotros hemos tratado muchísimos casos y han sido muchas las madres con las cuales hemos hablado, pero usted tiene a su hijo preso y usted está clamando como una madre. Las personas, los jefes del régimen que tienen a su hijo preso, estuvieron una vez presos también por estar involucrados en un golpe de Estado, el cual se van a cumplir 30 años. Ellos también tienen madres y ellos también, sus madres pidieron por su libertad. Yo quisiera que usted le hablara como madre, que usted es de esos muchachos, de este muchacho, a esas personas que lo tienen detenido, porque ellos también tuvieron a su madre en los medios de comunicación pidiendo por su libertad y por un buen trato, y pareciera que esas cosas ellos no lo valoran. ¿Qué tendría usted que decirle a esos personajes? Bueno, a estas alturas de 3 años ya mi hijo detenido, yo realmente no guardo rencor en mi corazón para este régimen. Yo le pido al gobierno nacional, al señor Nicolás Maduro Moro, a todo el que tenga que ver con este desastre que estamos viviendo, todas esas madres y esos familiares de todos los presos políticos a nivel nacional, que por favor liberen esos muchachos de alguna u otra manera, si quieren bajo presentación, ya a estas alturas bajo presentación, que los manden para su casa, lo que sea, pero que esos muchachos sean regresados a sus hogares. Hay muchos de ellos que están en un estado de desnutrición como mi hijo, con enfermedades que no han podido ser controladas. ¿Qué más van a esperar? ¿Qué más se puede esperar? ¿Que esos muchachos mueran cada día uno a uno? No, por favor, yo como madre, yo Eladia Vázquez, le pido al gobierno nacional que por favor se enfoquen en liberar a todos esos presos políticos a nivel nacional. ¿Qué más le pudiera pedir? Claro, sino la libertad de mi hijo. Señora Eladia Vázquez, nosotros le agradecemos muchísimo. La señora Eladia Vázquez es la madre de Berglot Vázquez, preso político de este régimen, un oficial, un sargento segundo de la Guardia Nacional, que se encuentra aún, desde el año 2019, se encuentra detenido, y ella tiene como madre 2 años sin ver a su hijo preso. Señora Eladia, muchísimas gracias, y nosotros estaremos aquí a la orden en cualquier momento que usted lo requiera para cualquier información. Gracias a ustedes por permitirme que me escuche, porque ya esto es uno también está viviendo la misma tortura que viven esos muchachos allá adentro. Yo quiero verlo, quiero abrazarlo, y muchas veces por la misma situación del país no lo puedo hacer constantemente, porque no vivo en Caracas. Yo vivo en San Félix, Estado Bolívar. Imagínese. Bueno, señora Eladia, muchísimas gracias por su testimonio. Seguiremos pendientes del caso de su hijo, y un saludo a toda su familia. Muchísimas gracias, amigos, por esta oportunidad. Gracias a usted. Nosotros vamos al corte, amigos, y al regreso venimos con más comentarios al respecto. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena, sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y es bastante difícil para nosotros, bueno, cada vez que, ningún caso es fácil, ¿no? Pero hay casos que definitivamente lo ponen a uno contra la pared. Y hoy con el caso de la señora Elaida Vázquez ha ocurrido lo mismo. Daniel, yo quiero que no se pierda tampoco una información que me ha llegado de un caso que hemos tratado nosotros in extenso, que es el caso de, bueno, como lo ha bautizado el régimen, ¿no? Del gringo espía, que involucró incluso hasta un chofer de taxi. Mucha gente lo recordará, el caso del taxi donde se desplazaban unos militares, civiles, y ahí fue todo el mundo preso y todo el mundo sigue preso también. Y la dueña del carro que lo tenía alquilado. De paso, la dueña que ni siquiera estaba en el sitio, sino que era porque salía en el título de propiedad del carro, era la dueña del carro. El caso es que estas personas, la mayoría, y estoy hablando, por ejemplo, por el caso de Juan Díaz, Marco Antonio Garcés, entre otros, de los que están allí detenidos, estaban en el Rodeo 2, porque ya con el caso de ellos se demuestra además, y allá hay militares, hay civiles, repito, que han llevado a los presos fuera de Ramo Verde, fuera de la DGCIN, fuera de la tumba, sino que se están llevando a los presos incluso a prisiones comunes. Eso ocurría, por ejemplo, en una época, yo lo recuerdo muy vividamente, cuando empezó a ocurrir con Vasco da Costa, en una época que a Vasco, bueno, lo pasearon por todos los penales que existen en Venezuela, ¿no? Pero en el caso de ellos estaban en el Rodeo 2, bueno, están muy preocupados los familiares porque el jueves pasado, jueves 13 de enero, agarraron a 16 presos políticos que estaban allá en el Rodeo y se los han llevado, estaban en Yare y se los han llevado a Rodeo 2. Yo no sé cuál es digamos, dentro del argot o dentro del entendido de las cosas carcelarias, cuál es más peligrosa de las dos, pero sé que ambas son prisiones comunes. Allá hay un tema donde no se ha justificado por qué, no se ha dicho con qué razones, pero a los presos políticos, algunos los están moviendo de cárceles comunes. Y obviamente estar en una cárcel común es un absoluto peligro. Bueno, cualquier cárcel es un peligro, pero una cárcel común, más en Venezuela, es un peligro. Esto está siendo denunciado, repito, por los familiares de la gran cantidad de detenidos que dejó este caso, y nosotros estaremos muy de cerca pendientes viendo qué ocurre con el caso, repito, de lo que el chavismo ha llamado el gringo espía, ¿no? Ellos lo llamaron así. Pero volvamos al caso de la señora Vázquez, Daniel. De verdad que 19 años, ya son casi 22, 3 años preso. Mira, no sé ni qué decirte, porque cuando uno oye ese lugar común de los militares, primero hay 2 lugares comunes. Uno, el de que los militares decentes no existen en Venezuela. Y segundo, el de que los militares decentes, si existen, tienen que ponerse del lado correcto de la historia. Pero cuando pasan cosas como esta, que lo ha dicho la propia madre del detenido, este muchacho, que es que casi que nada más lo recuerda ella, que es su mamá, y lo recordará su hermano, pero de resto más nadie ha hablado de esto, y que creen que es que, no sé, que es que como que los presos políticos los metieron allí, se evaporaron o se le transportaron a sus casas otra vez y todo volvió a la normalidad. Pues no ha vuelto a la normalidad. ¿Cómo han quedado regados presos políticos después de todas estas cosas? Y en el caso de los militares la cosa ha sido bestial. Para muestra un botón, 2 años sin ver a su hijo. Entonces, mira, a mí me asalta la indignación cuando yo veo estas cosas, porque más allá del régimen, que uno sabe que es un régimen tiránico, que uno sabe que hacen lo que les da la gana con los presos, bueno, vuelvo a lo que también he comentado en otra oportunidad. ¿Dónde está el sentido de responsabilidad de la ciudadanía y sobre todo del liderazgo político opositor, que llama a una gente a que tome acciones de contundencia, a que asuma posiciones de comando dentro de acciones de golpes de audacia, y después los dejan de su cuenta, como evidentemente ha pasado con este muchacho? Bueno, pero es que allí precisamente es donde vienen donde vienen los problemas. Y entonces, fíjate tú algunas señales, ¿no? Bien particulares sobre estas cosas. Cuando nosotros tocamos aquí temas
en profundidad del asunto y del devenir político de Venezuela y opinamos de esa oposición falsaria y prostibularia, hay normalmente un grupito en las redes sociales, en el chat de YouTube, que siempre están ahí disparando, insultando y defendiendo lo indefendible. A ninguno de esos personajes, que a todos los tengo marcados y a todos los tengo chequeados. Yo le digo una cosa, cuando yo me obsesiono con una campaña, es que hasta que no les veo la cara y los echo para la calle, no me quedo quieto. Y eso lo saben muchos. Eso lo saben muchos. Que se han escondido por ahí en anónimo y ellos se creen que se la están comiendo, se meten con uno y cuando se meten con uno no lo sacan. En su momento. En su momento. Y más de uno todavía se andan sobando por ahí. Y no porque yo me crea más que los demás, sino porque el que se mete con uno tiene que sufrir una consecuencia, porque para algo sirve uno para defenderse. Yo no veo a ninguno, cada vez que hablamos de los presos políticos, ninguna de esas cuenticas que están puntualmente a las 4 de la tarde hora de Venezuela metidos en el chat de YouTube para defender a sus politiqueros de confianza, a ninguno los veo solidarizándose con los presos políticos ni hablando del tema. No les interesa, porque ellos no están ahí para eso. ¿Por qué? Porque ¿qué los presos políticos qué son? Los presos políticos son resultado, son gente que creyó en la oposición falsaria y prostibularia. ¿O es que acaso eso del lado correcto de la historia no lo inventó ese megalómano de Leopoldo López? Ese aspirante a tirano, porque eso es Leopoldo López. Leopoldo López es un aspirante a tirano. Ese hombre llega al poder y va a ser peor que Maduro. Y la Lilian es una Celia pero rubia. Porque si ha hecho lo que ha hecho, sin llegar al poder, no te quiero yo ni contar si esa señora se llega a sentar algún día en la casona. Ya te cuento yo. Entonces eso es muy fácil. Llamar a los militares a ponerse del lado correcto de la historia. Y cuando los militares hacen lo que ellos los están mandando a hacer, que es alzarse contra el régimen, a los militares los agarran, les dan tiros, los torturan, les hacen las peores barbaridades, los separan de su familia, los encarcelan sin dejar que su familia los vea, los dejan morirse de hambre, quedan desnutridos y no aparece uno solo de estos politiqueros, ni de los drogómanos que los siguen, drogómanos de la partidocracia. Ninguno de ellos sale a defender a nadie. Se olvidan del asunto. Al igual pasa con las víctimas, con los asesinados, Neomar. O sea, aquí uno termina llegando a la conclusión de que el régimen es una especie de monstruo que necesita masticar cadáveres, que necesita encarcelar gente para sentirse bien, y que la oposición falsaria y prostibularia es el esclavo encargado de hay que darle de comer al monstruo. Entonces vamos a mandar gente a que proteste en la calle para que el monstruo se lo coma. Vamos a mandar a militares a que se pongan de lado con la historia para entregárselos a rebeldes, como si están entregándole tributos, ¿no? En una de esas viejas civilizaciones donde se creían los sacrificios humanos. Bueno, así actúa la oposición falsaria y prostibularia. Y ahí andan otra vez. Unos preparándose para el sacrificio del referendo revocatorio y otros montando el sacrificio. No. La pira no es ahorita, la pira es en el 2024. Entonces me pregunto yo, ¿de qué me sirvió a mí creer en una oposición falsaria y prostibularia, en la cual inclusive participé como dirigente regional? ¿De qué me sirvió a mí creerle a esos bichos que son más malos que el agua que mató al sapo? ¿De qué me sirvió a mí firmar cada vez que me pidieron la firma para un firmazo por otra cosa? Para que me metieran en una lista de exclusión y me dejaran como un paria en mi propio país. Para eso fue que me sirvió. ¿Tú sabes cuántos militares que se pusieron del lado correcto de la historia y a su familia me he encontrado yo aquí en el exilio? En España, aquí en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Italia, regados por el mundo. Y no hay un solo de esos politiqueros que lo llamó a ponerse del lado correcto de la historia, que les arrime la mano siquiera para tener un abogado y defenderse en sus casos de asilo, que son casos de asilo reales. Son casos de asilo reales. ¿Y qué se gana uno cuando está en esto? ¿Qué se gana uno cuando visibiliza estos casos y cuando reclama estas cosas? Uno se gana que se activen los laboratorios de todas esas lacras para poner en entredicho las cosas que uno dice, pero son incapaces de hacer algo por los presos políticos o por los exiliados que están en esa condición. Cada quien que resuelva por su cuenta. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la responsabilidad? Y de alguna manera hay una verdad. Hay una verdad del tamaño de un templo.
Este es un régimen criminal. Tapar cualquier cosa que esté ocurriendo debajo de sus mentiras. Es más importante viralizar un video del nuevo restaurante que abrieron en las Mercedes antes que poner la voz de una madre llorando porque tiene 2 años sin ver a sus hijos presos. Escuchamos a la señora. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esta señora no es una enchufada. Esta señora no es una persona que pueda hacer derroche. Bueno, está allá en San Félix. Se le murió un hijo por la malaria, una enfermedad que había sido erradicada en Venezuela. Y porque, bueno, su hijo se le enfermó y no tenía dinero para pagarle los tratamientos. Ella misma nos lo acaba de decir. Ese es el pueblo al que Chávez juró que iba a defender y sacar de sus padecimientos cuando en el año 98 una manga de irresponsables les entregaron el poder. Pero también es ese mismo pueblo que ha sido engañado, esos ciudadanos que son utilizados por estos batracios de la oposición falsaria y protibularia hecha a la medida de ese régimen para decir que ellos están haciendo algo y que tienen respaldo internacional. Yo quisiera saber si el embajador Jan Story, que tanto llamado le hace al régimen de Maduro para que se siente en México, está al tanto de la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela y de las condiciones en las que están. Yo quisiera saber si esos embajadores de esos, ya no sé cuántos países es que quedan, ¿no?, apoyando a Guaidó, han tenido las consideraciones del caso con los ciudadanos venezolanos que están pidiendo asilo en esos países con casos reales y constatables de persecución. Ni hablar de Colombia. Colombia, bueno, han tenido que ponerse a derecho y al día. Pero las cosas son como son. Entonces, aquí uno ve estas cosas, y también hay que hacerle un reclamo a la ciudadanía. Porque aquí cuando salieron esos muchachos en Cotiza, todo el mundo en las redes sociales empezó todos con Cotiza. ¡Ay, Operación Cotiza! Toda la calle. ¿Y ahora? Ahora nadie se acuerda de que esta señora, 2 años sin ver a sus hijos. Mientras hay un poco de pendejos que agarraron la foto de Oscar Pérez y la pusieron en su avatar de sus redes sociales porque ellos están en la resistencia. Dime tú, ¿qué se merecen? ¿Qué se merecen? Un camión de cachetadas por imbéciles, porque por eso es que estamos perdiendo el país, porque ya perdimos la república, el Estado es delincuente y la nación está a punto de disolverse. Lo demás que vean. Vamos al corte comercial y venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Sabes que estoy a punto de tomar una decisión que la había pospuesto? Yo la había pensado mucho y creo que voy a tener que tomarla finalmente. Yo, como todos saben, cuando me fui de Venezuela, y tú lo sabes, Neomar, había concluido mi maestría en Historia de las Américas en la Universidad Católica y nunca pude hacer la tesis. Porque, por supuesto, me hubiese encantado. Pero bueno, tuve que venirme para acá y todo lo demás, etc. Y he recibido noticias de que la Universidad Católica, el posgrado en Historia, han hecho todos los arreglos para que los estudios se hagan
de forma online para facilitarle inclusive a los que se encuentran en el exterior la realización del doctorado en historia, reconociendo los créditos que hayamos cursado, lo que tuvimos en la maestría, y eso el profesor Tomás Estraca me hizo llegar la información. Oye, y yo he decidido en este momento que yo creo que yo tengo que meterme, Neoma, tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito ver si haciendo un doctorado en historia, yo por fin trato y llego a saber cuál es el maldito lado correcto de la historia del que tanto hablan, pana. Tiene que ser, o sea, yo tengo que meterme a estudiar esto, porque el lado correcto de la historia, el lado correcto de la historia, yo de verdad, yo voy a tener, ¿no? Es que no, voy a tener, pana. Okay. Tú puedes hacer una tesis doctoral sobre descifrando el lado correcto de la historia. ¿Será que lo hago, pana? Descifrando el lado correcto de la historia. O estudiar, o quizás sea bueno estudiar cómo los politiqueros a lo largo de nuestro devenir histórico han utilizado la historia para justificar sus barrabasadas, quizás. Usted que es doctorante me podría ayudar ahí armando una tesis con respecto a eso. Pero yo te comenté en estos días. Ya tenés, pana. Que yo estaba leyendo el libro de Caballero, ¿no? Ay, no sé. El libro de Caballero sobre Gómez, que ya tú leíste porque tú te me adelantaste. ¿Y qué ves tú allí, pues? Tú ves a un sujeto empeñado en lo que están empeñados todos los que llegan al poder en Venezuela desde que se murió Bolívar. Que es decir, que ellos son los nuevos Bolívar. Y que la historia los arropa, la historia los acompaña, la historia los bendice, y además que están predestinados pues a gobernar. Entonces, Venezuela está entrampada en muchas cosas, ¿no? Pero yo no sé qué tiene el poder, qué tiene Miraflores, aunque Gómez no mandaba desde Miraflores, Gómez mandaba desde Aragua, le era mucho más cómodo, además por sus costumbres, digamos, ganaderas, ¿no? El caso es que yo no sé qué encierra el poder, qué embrujo encierra, que cada tipo que se sienta allí, porque no puedo decir ni siquiera cada tipa, porque no hemos tenido la primera presidenta mujer, cada tipo que se sienta allí se siente investido de estar en el lado correcto de la historia. Y yo todavía me pregunto si el lado correcto de la historia es reivindicar la matanza que fue la guerra de independencia venezolana. O sea, yo no sé si aquí va a tocar en algún momento, yo no diría abolir la historia, sería muy infeliz un país sin historia, pero va a tocar en algún momento trascender la historia. Y es que ya dejemos nosotros hablar de Bolívar, dejemos nosotros hablar de Betancourt, dejemos hablar nosotros de Gómez, de Guzmán Blanco, de Páez, y Venezuela deje esas taras que trae consigo querer siempre insertarse en la continuación de la obra histórica, porque ¿qué era Guzmán sino el continuador de la obra de, bueno, claro, con un partido distinto, tal, de la obra de Páez, o que era Páez sino la ruptura, pero la continuación de la obra de Bolívar? Yo creo que lo importante, pero lo importante es dejar de creer mitos, ¿vale? Y dejar de estar, además, inventando eso. Fíjate, qué daño nos hizo a nosotros la forma como se ha contado la historia, que nos salieron esos psicópatas como Chávez, reivindicando, imagínate, a Zamora, o sea, a otros tipos que se han creído libertadores, a unos tipos que dicen ser herederos de los libertadores, y a los que tienes ahora también que andan en ese plan, bueno, porque que inclusive sacan a unos imbéciles genealogistas para que digan que ellos son herederos de Bolívar. Oye, por favor, un tipo que no tuvo hijos, ellos son herederos de Bolívar, es que le den a uno la cara y que de poseta. Pero es lo que te digo, porque no, para, ya basta, vale. Nos va por eso, nos vamos, pero vámonos. Yo voy a, lo estoy avisando. Están continuando una obra inconclusa, porque la historia de Venezuela tengo obra inconclusa, nada. Inconcluso tengo yo mis estudios en historia, tengo que continuarlo para descubrir por fin cuál es la correcta historia. Por eso, Tomás Estraca, ilumíneme, por favor. Ilumíname, Luis Daniel Álvarez, ilumíname, ¿cuál es la correcta historia? Yo voy a preguntar eso en todas las clases si me inscribo. Tú vas a ver, te cuento después. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsíNosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción